Bienvenidos. Bueno, como todos saben, el domingo pasado hemos comenzado una nueva serie de enseñanzas que tiene que ver con los medios de gracia que Dios ha dado a su pueblo, la iglesia. Y mencionábamos y tratábamos también de poner como una base teológica sobre el tema y hacíamos referencia a que esos medios de gracia que Dios nos ha dado son los elementos o instrumentos que Él utiliza para, capacitar a su iglesia, formar a Cristo en nosotros, un poco lo que se veía hoy por la mañana, llevarnos al arrepentimiento. Y también mencionábamos que los medios que podemos identificar bajo esa consigna, medios de gracia, era, principalmente la palabra de Dios, la oración, la cena del Señor, la comunión con los santos, el congregarnos, la disciplina de la iglesia. Bueno, son todas estos medios de gracia que Dios nos ha dado para que como iglesia, como pueblo de Dios, a través de la interacción de los miembros, llevando a la vida o haciendo carne cada principio en las Escrituras, cada uno de nosotros va haciendo, como dice Proverbios, ¿no? Hierro con hierro se aguza, ¿no? Y en esa interacción, en ese conocimiento de la palabra de Dios o en esa aplicación de los principios espirituales en la palabra, Dios va formando a su iglesia y logrando en cada uno de sus hijos la figura de Cristo, el carácter de Cristo. Bueno, eso es lo que veíamos así a grandes rasgos el domingo anterior. En esta mañana, con la ayuda del Señor, veremos el primero de los medios de gracia, que es la Biblia. Bueno, la palabra de Dios, las Escrituras, asimismo ella se revela como un medio de gracia. Bueno, cuando pensamos en la palabra como un medio de gracia, debemos mencionar que nos referimos a los elementos o los instrumentos que Dios en su soberanía, en su diseño eterno, ha querido designar en su sabiduría como los elementos que Él va a usar para el bien de nuestras almas. Bueno, cuando pensamos en la palabra de Dios, ella a sí misma utiliza un montón de figuras y de recursos que nos permite entender claramente ese concepto de un medio de gracia. Bueno, se presenta a sí misma como ese martillo que golpea la piedra, como fuego, como pan, como alimento, como leche, como agua, tanto para tomar como para limpiar. Bueno, podemos continuar toda la mañana mencionando cómo la palabra de Dios a sí misma se presenta o nos permite entender, cuando consideramos estas figuras que la Biblia usa, verla con claridad como un medio de gracia, como algo necesario, no solamente para recibir la instrucción que Dios quiso dejarnos, sino sobre todas las cosas para alimentar nuestra fe, para alimentar nuestra alma, para nuestra solidez, para nuestra fortaleza, para mantenernos firmes, puestos los ojos en Cristo. Quiero invitarlos, hermanos, a que puedan buscar en la primera carta de Pedro, es el capítulo 2, versículo 2. Vamos a estar leyendo este versículo para comenzar y luego vamos a estar orando una vez más y pidiendo del Señor su ayuda y su dirección para con nosotros. Dice así Pedro, escribiendo la primera carta, capítulo 2, versículo 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, permítanme, por favor, leer una vez más el versículo y dice: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Oremos. Señor Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, hay tanta riqueza, hay tanto alimento espiritual, tanta fortaleza, tanta dirección, tanta luz para nuestras vidas, que no nos alcanzaría, Señor,
todo nuestro peregrinar en estas tierras para disfrutarlo, para hacer uso de todo de toda la riqueza que tú nos has dejado. Pero en esta mañana, Señor, si hay una certeza en nosotros como hijos tuyos, es que necesitamos desesperadamente tu palabra. Que ella no es un elemento más en nuestra vida, no es un adorno en nuestra fe, sino que es algo vital, crucial para una vida santa y agradable delante de tus ojos. Padre, te pedimos que tu Espíritu nos esté hablando, enseñando por medio de la predicación en esta mañana y tú nos lleves, Señor, a considerar a la luz de tu verdad la importancia y lo relevante que es o que debe ser la Escritura para nuestras vidas. Señor, tú conoces cada uno de tus hijos en esta mañana, sus luchas, sus necesidades, sus aflicciones y sobre todo, Señor, conocemos nosotros el poder eficaz, eterno, vivo de tu palabra. Señor, aplica tu palabra a nuestras vidas, a nuestros corazones. Háblanos, enséñanos. Edifica a tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, el título para nosotros en esta mañana es La Biblia, un medio de gracias. Estamos considerando la serie de enseñanza Edificados en los medios de gracia y en esta mañana consideraremos la Biblia como un medio de gracia. Bueno, siempre cuando se va a enseñar o se va a tratar el tema tan rico, amplio y profundo como las Escrituras, uno siempre sabe de antemano que nunca va a alcanzar poder expresar toda la riqueza, toda la enseñanza, toda la doctrina que la teología de la Biblia encierra, ¿no? Es algo tan profundo, tan vasto, tan amplio, que creo que pasaríamos toda la vida hablando de las Escrituras y aún así no poder abordar todo lo que ella nos enseña. Es un tema, bueno, que indudablemente nos vamos a quedar corto, pero sí es algo que nosotros necesitamos considerar con seriedad, con responsabilidad, porque así Dios nos ha presentado. Bueno, alguien dijo que aparte de Cristo como el mayor regalo dado a la iglesia, la Biblia es ese regalo físico, material que hoy tenemos, que Dios nos ha dejado. Si Cristo es el mayor regalo, el segundo mayor regalo es la Escritura. Y es interesante porque si nosotros quisiéramos medir el amor de Dios por nosotros, Juan lo expresa de esta manera. Dios mostró su amor por ustedes entregando a su Hijo. Bueno, maravilloso, ¿no? Porque muchas veces en nuestra vida consideramos esa incertidumbre y nos preguntamos, ¿será que Dios me ama a mí? Y rápidamente debemos pensar, ¿no te ama? Él entregó a su Hijo por vos, ¿cómo no te va a amar? Bueno, y en consideración de esta idea, también debemos contemplar que el amor de Dios se ha expresado enormemente en el regalo que Él nos ha hecho, que es la Escritura. Hermanos, imaginemos o pensemos por un momento cómo terminaría nuestra fe o a dónde terminaríamos nosotros sin la palabra de Dios. Cómo vagaríamos en nuestros pensamientos, en nuestro sentir, en nuestros deseos personales, en nuestros anhelos, si la palabra no fuera determinante en enseñarnos cómo debemos relacionarnos con Dios y si la palabra no nos habla claramente de la doctrina y de lo que Dios quiere que nosotros hagamos como pueblo. Bueno, Juan lo expresa también de esta manera y dice que Dios muestra su amor para con nosotros entregando a Cristo y nuestro amor por Dios debe ser evidenciado en sintonía con ese amor expresado de Dios, amando sus mandamientos. Mi amor por Dios se debe considerar o se debe evaluar a la luz de cuánto amo yo su ley. El salmista lo dice en esas palabras. Oh, cuánto amo yo tu ley. Hermanos, eso es muy interesante porque nosotros nos gusta, es una costumbre ya arraigada en nuestra idiosincrasia, podemos decir cristiana, de que, bueno, la Biblia es parte de lo que somos, ¿no? Vamos a todos lados
y llevamos una Biblia, o ya ahora por los medios electrónicos podemos bajarnos una Biblia y tener 50 Biblias en un aparato y leerlas, considerar o cotejar las 50 Biblias en nuestro teléfono. Y la Biblia es parte casi habitual de nuestra vida. Pero la pregunta a la que quiero que vayamos y pensemos es si realmente amamos ese tiempo con la Escritura. El salmista maravillosamente lo expresa. Es una expresión de anhelo, ¿no? Oh, cuánto amo yo tu ley. Podemos ponerlos en un papel romántico, un esposo a su esposa, un novio a su novia, y dice, oh, amada mía, cuánto te amo. Bueno, el salmista lo está haciendo, pero hacia la palabra de Dios. Eso implica la relevancia que la Escritura tiene para él, la necesidad que hay de tener ese contacto con la palabra de Dios. Y me gusta cómo el salmista lo dice, porque él dice, yo amo tu ley. Bueno, por lo general el hombre natural tiene un problema muy serio y le es una imposibilidad someterse a la ley de Dios. Pero el salmista no solamente dice y habla de la necesidad de la ley de Dios, sino que dice, yo amo tus mandamientos, yo amo tu ley, yo amo todo lo que la palabra me enseña, por pesado, difícil y demandante que sea. Dice el salmista, todos los días es en ella mi meditación. No puedo pasar un día sin considerar tus mandamientos. No puedo pasar un día sin someterme a tu ley. No puedo pasar un día sin contemplar la hermosura de tu palabra. Bueno, la pregunta, hermanos, es si esa es nuestra realidad. Si es así como cada uno de nosotros nos relacionamos con la Escritura. Y creo que el contemplar la palabra de Dios como un medio de gracia nos ayuda a encaminarnos en esa dirección del salmista y poder comenzar a pedir a Dios su ayuda y comenzar a amar la ley de Dios. Porque la palabra, hermanos, representa todo lo que necesitamos para nuestra fe. La palabra representa todo lo que Dios ha querido decir para ayudarnos en nuestro andar cristiano. La palabra implica toda la verdad que Dios quiso revelar, la palabra implica todo el conocimiento que Dios quiso dar de sí mismo y nos lo ha revelado a través de las Escrituras. Ignorar la palabra es ignorar a Dios. Ignorar la palabra, no considerarlo como algo vital, necesario, no amarla, es despreciar, no usar los medios de gracia que Él los ha dado para nuestro bien. Bueno, Pedro comienza el versículo 2 diciendo desead. Y me costó mucho determinar cuál era el versículo más apropiado. Estaba debatiéndome ahí entre el de, oh, cuánto amo yo tu ley, entre el de Pedro y otros más, porque todos expresaban de alguna manera la idea que queríamos comunicar, que era la palabra de Dios como un medio de gracia. Bueno, cuando uno empieza a desempacar, podemos decir, el versículo, comenzamos a ver que Pedro está utilizando esa palabra donde dice desead, y esa palabra comunica la idea de algo que se anhela, algo que lo anhelamos con todo el alma, con todo el corazón, que hay una cuestión de vida o muerte y que queremos eso, así nos cueste la vida. Bueno, la idea de desead en el original comunica un anhelo desesperado, y esa es la figura que Pedro está comunicando, un anhelo desesperado. Bueno, el ejemplo al que Pedro toma y lo pone en el versículo es a la de un bebé, un recién nacido. Tenemos la bendición de contar con nosotros, no en esta mañana, pero ya lo veremos en breve, a Julián Niesi, el hijo de nuestro hermano Nelson y Ceci, que hemos orado por él y ya está con nosotros y Dios nos ha bendecido con ese nuevo ser y indudablemente ya desde su comienzo el bebé
sin que nadie le enseñara, sin que nadie le dijera qué es lo correcto para su alimentación, lo primero que hizo fue comer. Ya nacen con hambre, ¿no? Y ya lo primero que quieren es la leche de su mamá. Bueno, es algo con lo que Dios ha creado al ser humano. Ya nace con ese deseo innato, natural. Y si ese bebé no se alimenta de su madre, bueno, corre serios riesgos de enfermarse y hasta de perder la vida. Bueno, los médicos afirman que la leche materna es tan importante que es insustituible. Que hay una diferencia entre un recién nacido criado a leche materna y con otro que no ha probado leche materna. Bueno, Dios ha dotado a esa leche que su mamá crea en su cuerpo para su bebé con una capacidad impresionante. Y literalmente podemos decir que la leche materna es una bendición. Es lo mejor que le puede pasar a ese bebé, a ese recién nacido. Bueno, Pedro está quizás consciente de esto y utiliza la frase deseen la leche, la palabra espiritual, así como un recién nacido desea la leche materna. Bueno, la pregunta es ¿por qué? Y Pedro nos responde en la parte final del versículo 2, donde dice que cuando hay ese deseo, un deseo que es propio de los regenerados, que es un deseo propio de los hijos de Dios, todo recién nacido, espiritualmente hablando, va a venir con ese deseo, con ese anhelo, con esa disposición natural en su corazón de anhelar, de desear la palabra de Dios. Y el por qué es porque en la medida que nosotros ingerimos más y más y más la leche espiritual de la palabra, crecemos. Nuestra fe comienza a tomar cuerpo, nuestra mente comienza a alinearse con las verdades de la palabra, nuestro corazón comienza a identificar sus malas hierbas, nuestro corazón comienza a ver las grietas en nuestra vida en cuanto a la santidad y nuestra vida comienza a ser iluminada por la verdad de la palabra de Dios. Y cuando probamos esa leche, la anhelamos. Y anhelamos más y más y más. Y nuestra vida, en la medida que vamos consumiendo ese alimento espiritual, que es la palabra de Dios, comenzamos a ser similares, caminar, andar, hablar, conducirnos como Cristo. Bueno, cuando el Señor nos lleva a considerar la palabra de Dios como un medio de gracia, es por esta razón. Porque en primer lugar es algo que el cristiano debe anhelar, debe procurar, la palabra de Dios, las escrituras, pero es en el uso de ese medio de gracia, la palabra, que nosotros crecemos. Dios en su carácter proveedor, Dios proveerá, Jehová Jireh, Él es el que nos da todas las cosas. En ese carácter proveedor, Dios nos ha dado verdes pastos que son las escrituras en su palabra para alimentar nuestras almas y para fortalecer nuestra fe. Hermanos, hay algo que nosotros hemos comprobado en nuestra vida, es los débiles que somos, los frágiles que es nuestra mente, nuestro físico. Nosotros como seres humanos somos débiles. Y cuando vamos al plano espiritual, bueno, no hay mucho que decir. Si somos débiles físicamente, espiritualmente, somos más que débiles. Y nuestra fe no la podemos sostener en nuestra fuerza. Nuestra fe no puede mantenerse en pie a menos que hagamos uso del medio de gracia que es su palabra. Que nos alimentemos diariamente con la palabra de Dios. Necesitamos crecer en el conocimiento de Dios, necesitamos conocer más su verdad, necesitamos equipar nuestra mente, nuestra vida con la verdad de la palabra de Dios. Y no necesitamos simplemente acumular conocimiento. Eso lo puede hacer cualquier incrédulo. Cualquier persona puede acumular conocimiento, puede aprender un idioma, puede aprender una carrera. Y no nos referimos a eso.
Nos referimos que en la medida que yo voy profundizando en la verdad de Dios, Dios me es revelado más claramente. Entiendo a Dios. Claro, nunca, jamás llegaremos a comprender la mente de Dios, dice Pablo. ¿Quién entenderá la mente de Dios? Ninguno de nosotros. Pero sí, en la medida que profundizamos en la verdad de Dios, vamos conociendo su obrar, su proceder, sus demandas, sus promesas, su plan, su voluntad para nuestra vida. Y en la medida que eso se va haciendo parte de nuestra vida, podemos decir como el salmista, ¿cuánto amo yo tu ley? ¿Cuánto te amo, Dios? Porque en la medida que he profundizado en las verdades de las Escrituras, te conozco. Hay una enorme diferencia entre la persona más intelectual de nuestra generación y un simple cristiano. Uno conoce a Dios y el otro no. Toda su información, todos sus conocimientos, todo su intelecto no sirve de nada y no es comparado a la verdad que un simple cristiano puede tener en ese conocimiento de Dios. Claro, y ese conocimiento lo recibe por medio de las Escrituras. Por eso, hermanos, en esta mañana consideramos que este es un tema crucial para nuestra vida y es la oración que Dios pueda obrar en nosotros y llevarnos a considerar la palabra de Dios como algo necesario y vital para nuestras vidas. La Biblia es el medio a través del cual Dios nos habla. La palabra de Dios, el Evangelio revelado en las Escrituras, es el medio por el cual Dios nos salva. La palabra de Dios es el medio revelado por el cual Dios nos santifica y es la palabra de Dios el medio por el cual Dios nos sostiene. ¿Recuerdan la figura de Juan 10 donde él dice, mis ovejas están en las manos de mi Padre? Nadie las puede arrebatar de ahí. Bueno, y en alusión a esa figura del versículo, conocemos que muchos dicen, bueno, Dios nos sostiene a nosotros. No es que nosotros estamos agarrados de Dios o colgados de Dios, sino que Él nos sostiene. Y es por medio de la palabra que eso se hace realidad. No es una simple expresión poética en lo que se está diciendo en el Evangelio, no, está hablando de que eso es algo real, que sucede en nuestra vida. Dios nos sostiene a nosotros por medio de su palabra, por medio de la gracia revelada, valga la redundancia, en su revelación de las Escrituras. Hermanos, no podemos hacer frente a las demandas espirituales de nuestra vida menos que estemos bien alimentados con la palabra de Dios. Y veremos en esta mañana, con la ayuda de Dios, 3 puntos o 3 encabezados que nos ayudarán a contemplar la Escritura como un medio de gracia. Y el primero es su naturaleza, la naturaleza de las Escrituras. Dice, acompáñenme, 2 de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Es Pablo quien está hablando a Timoteo y le dice, toda escritura, toda palabra de Dios es inspirada por Él o por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Bueno, lo primero que queremos señalar en este punto es que la naturaleza de la Escritura, si bien, bueno, para muchos lo consideran un libro más o tienen su biblioteca con todos los libros más importantes de la historia universal en cuanto a literatura, y tienen ahí los libros de los filósofos griegos y libros de historia y libros de toda clase de temas, y entre todos esos universos de libros tienen una Biblia. Para decir, bueno, que no falte nada, que esté todo lo que tenga que estar. Pero lo tienen ahí como
un simple número de colección y no es importante, no es relevante la Biblia para ellos. No consideran a la Biblia como un libro especial, como un libro particular, como un libro distinto. Bueno, la Biblia, hermanos, es un libro singular, un libro especial, y lo veremos es por su naturaleza. Bueno, rápidamente quiero mencionarles que la Biblia fue escrita por más de 40 autores en un periodo de 1500 años, que ese fue el tiempo en que llevó confeccionar, terminar las escrituras. 40 autores de distintas condiciones, de distintos estratos sociales. Bueno, todos ellos fueron los que Dios usó para escribir las escrituras. Y lo curioso de todo eso es que a pesar de que el tiempo ha pasado, 1500 años, pueden pasar muchas cosas, la gente puede cambiar de pensamiento, de idea, de sentimiento. Bueno, todos esos 40 autores, todos escribieron en una sintonía impresionante. Todos ellos escribieron acerca de Cristo, de su venida como Redentor, y eso está claramente expresado en las Escrituras. Bueno, el mensaje central y lineal de la palabra de Dios es que Cristo está en el centro del plan redentor de Dios. Los 40 autores nos llevan a considerar esa verdad. Bueno, esto es algo que no pasa en la literatura común. Bueno, podemos agarrar distintos autores hablando de un mismo tema y tienen pensamientos distintos. Sin embargo, en los autores bíblicos, guiados por el Espíritu Santo, ellos hablaron en distintos años, en distintas épocas, de distintos lugares, y todos hablaron mostrando, señalando a Cristo como el Redentor de su pueblo. Ningún otro libro posee o conserva tantos manuscritos donde podemos comprobar la veracidad de lo que dice. Ustedes saben que los libros más importantes de la historia universal prácticamente no son fidedignos, no hay manera de comprobar que la literatura que tenemos es realmente tal cual la tenemos. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, originalmente lo que debían hacer es tomar, si encontraban el documento más antiguo o si fuera un original, y cotejaban con las copias que tenemos. Y viendo la similitud que había, decían, bueno, este documento o esta copia es fiel al original, es confiable. Bueno, de los libros más importantes que tenemos en nuestra historia, en la mayoría de ellos, no hay manera de comprobar, porque no hay originales. No sabemos si lo que los filósofos quisieron decir era eso, porque no hay manera de cotejarlo con un original. Sin embargo, en las Escrituras tenemos más de 5.800 documentos que no son originales, pero que son fidedignos al original. Fue comprobado. Ningún otro libro como la Biblia ha recibido tantos intentos de ser censurada, ningún otro libro ha sido perseguido, ningún otro libro ha sido tan prohibido o quemado con las Escrituras, pero a pesar de todo esto, la palabra de Dios ha preservado en el tiempo. Bueno, si hay un libro que se ha quemado tantas veces, es la Biblia. Ustedes saben, la Biblia es el libro más leído, la Biblia es el libro más vendido, la Biblia es el libro más traducido y podemos agregar, la Biblia es el libro más perseguido y el libro más quemado de la historia de la literatura. Pero a pesar de todo esto, la Biblia permanece. No hay falta de Biblias. Podemos encontrar Biblias en la mayoría de los idiomas. Bueno, esto nos habla de su naturaleza divina, de que es un libro especial, de que es un libro distinto. Ningún otro libro de la literatura que nosotros podamos considerar indudablemente pudiera sortear todos estos problemas que los persiguen. Pero si vamos al plano espiritual, la Biblia, como ningún otro libro, ha cambiado
en cada generación cientos y cientos de vidas a través de su mensaje. Bueno, por eso consideramos la Biblia como un libro especial. Es por su naturaleza, por su preservación, por cómo Dios ha obrado a través del tiempo, preservado su mensaje, cómo Dios ha querido en su gracia hacernos llegar una Biblia en nuestras manos para que pudiéramos conocer de Él y para que pudiéramos relacionarnos con Él a través de ese libro. Es la naturaleza de la Biblia lo que nos impacta. Pero mucho más nos impacta el mensaje sobrenatural de las Escrituras. Dice Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. De alguna manera lo que Pablo está comunicando es que cada vez que yo leo la palabra, esto está sucediendo en mi mente y en mi corazón. Dios me está enseñando, Dios me está corrigiendo, Dios me está instruyendo, Dios me está convenciendo de lo malo o de lo bueno. Es un libro sobrenatural, es un libro, como dice Pablo, inspirado por Dios. La naturaleza o el valor de su naturaleza implica por quién es su autor. Es un libro especial, es un libro sobrenatural porque Dios es su autor. Dice Pablo, la Escritura, la Biblia es inspirada por Dios. Cada palabra de las Escrituras proviene del aliento mismo de Dios. Dios ha hablado su palabra, Dios ha soplado su palabra. No es un libro común, no es un libro humano, es la autorrevelación del carácter de Dios, de su voluntad, de su plan a los hombres. Hermanos, consideremos lo que decíamos al comienzo. ¿Quieres medir? ¿Quieres saber cuánto Dios te ama? Él se reveló a través de un libro para que puedas leerlo, para que puedas conocerlo, para que en cuanto haya un problema, una necesidad, cuando haya aflicción, cuando haya dolor, cuando haya duda en tu alma, puedas correr al libro y hablar con Dios y buscarle. Dice Hebreos 1:3 que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él creó todas las cosas, es el creador, Él es el Señor, Dios, creador de todas las cosas. Y dice Pablo en Colosenses, Él sostiene todas las cosas que ha creado. No solamente Él es el creador, Él es el sustentador de todas las cosas. Ahora, cuando nosotros venimos a la vida y Dios nos da una nueva creación en Cristo, no solamente nos crea espiritualmente hablando, sino que también nos sostiene, porque ese es el carácter de Dios. Él sustenta todo lo creado, ¿con qué? Con el poder de su palabra. Nuestra fe, hermanos, se sostiene, se mantiene viva, vigente, sana, robusta, por medio de su palabra. La palabra ha sido minada de promesas. Está completamente rebosando de bendición espiritual, de enseñanzas y de verdades para nuestra alma. Pero a menos que nosotros tengamos una relación genuina, permanente y diaria con la palabra, ninguno de esos beneficios serán parte de nuestra vida, a menos que con diligencia, con determinación y compromiso, nos acerquemos a la palabra. Pablo dice en 1 Timoteo 4:3, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura. Hechos 17:11 dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que trata bien la palabra de verdad. Lectura, diligencia y escudriñar la palabra son cosas que están involucradas en nuestro acercamiento diario a la palabra de Dios. Nuestro camino hacia la madurez dependerá de nuestra relación
con las Escrituras. Si no hay un estudio personal, diligente, fiel de la Biblia, será imposible que nosotros podamos alcanzar la madurez y cada una de las bendiciones que Dios ha dejado por nosotros o para nosotros en su palabra. Necesitamos de la palabra. No solamente tener una Biblia en nuestra casa, en nuestras manos, necesitamos una relación genuina, honesta, dependiente de la palabra. Eso es entender que la Biblia es un medio de gracia. No es un adorno para nuestra vida, no es un libro importante de la literatura. No, hermanos, la Biblia es como el corazón de tu fe. Si ese corazón deja de latir, rápidamente moriremos. Si descuidamos la lectura diligente, el escudriñar la palabra, la meditación de la verdad de Dios, entonces descuidaremos o despreciaremos el favor mayor que Dios ha dado a la iglesia, que es la palabra. Hay poca esperanza de avanzar, de crecer en el conocimiento de Dios y de ser conformado a su voluntad si no tenemos una relación con las Escrituras. La Biblia llama al creyente más maduro, más grande en la fe, como al recién convertido, a estudiar, escudriñar y aplicar la palabra de Dios constantemente. Porque esa es nuestra necesidad como hombres, es nuestra necesidad que Dios ha establecido, que nosotros seamos dependientes de este medio de gracia que es su palabra. Mateo 4:4 dice, pero Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús está afirmando nuestra dependencia de las Escrituras. Así como nos alimentamos cada día por el bien de nuestra salud, para preservar nuestra vida con la misma necesidad, con la misma determinación, con la misma dependencia, debemos alimentarnos de este medio de gracia que es la palabra de Dios. Cada cristiano ha degustado los manjares espirituales en la palabra. Ha saciado su alma sedienta con el agua fresca de las Escrituras, ha probado la dulce miel de la verdad de Dios, ha curado y limpiado las profundas heridas del pecado con el suave ungüento de la palabra de Dios. Por eso podemos afirmar con total certeza, la palabra de Dios es especial. Es un medio de gracia que necesitamos más y más en nuestra vida. En segundo lugar, la palabra de Dios es un medio de gracia por su eficacia. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Penetra hasta el alma, al espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es un medio de gracia por su naturaleza. La palabra de Dios es un medio de gracia porque es un medio eficaz, que no falla. La Biblia es el medio de gracia por el cual Dios actúa poderosamente en nuestras vidas. Como dice Hebreos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Oh, hermano, yo anhelo que todos entendamos lo que está diciendo Hebreos. La palabra de Dios, dice Spurgeon hablando de la Biblia es como un león enjaulado. Un león enjaulado, nadie tiene que defender a un león, dice Spurgeon. Nadie tiene que ponerse a la defensa de un león, simplemente hay que abrir la jaula y ese león saldrá y destrozará a cada uno de sus enemigos. Y dice él, la Biblia es ese león. La Biblia es viva y eficaz para tu alma, para derribar todos esos pensamientos contrarios a la verdad de Dios, para derribar todos esos enemigos de tu fe, para derribar todos esos enemigos que se oponen a la obediencia de Cristo. Simplemente tenemos que ir a las Escrituras y con los ojos de la fe abrir la verdad. ¿Y cuál león hará
añicos de nuestros enemigos. La palabra de Dios es viva y eficaz y lo hemos comprobado, hermanos. Recuerda aquel momento en tu vida, en tu alma, cuando había desesperación o cuando no había esperanza, cuando el Evangelio no brillaba para nosotros, nos acercamos por medio de alguien a una Biblia o nos citó una parte de la Biblia y cuando fuimos ahí, Dios obró nuestros corazones, nuestra mente explotó y pudimos ver una verdad gloriosa que antes no veíamos. ¿Por qué? Porque la Biblia es eficaz, dice el Señor a través del profeta Isaías, mi palabra cumplirá el propósito por el cual la he enviado, no fallará, es eficaz. Bueno, así sucede en nuestra vida. ¿Recuerdas aquel momento donde había angustia, tristeza, desesperanza, falta de fe en tu vida por alguna situación o por alguna circunstancia? Y fuimos a la palabra y Dios nos habló por medio de su palabra porque es viva y eficaz. Esa palabra que el escritor de los Hebreos está citando, eficaz, es la palabra energeo, de donde viene la palabra energía. Bueno, no curiosamente, el Espíritu Santo usa esa palabra. Lo que la Biblia hace es traer energía espiritual para nuestra alma, para nuestra fe, para nuestra confianza. Y en el original esa palabra está comunicando la idea de algo que es operativo, funcional, que está en acción, que está ejerciendo un poder que nos capacita, que nos ayuda. De eso se trata cuando dice que esa palabra es eficaz. Es algo que necesitamos, es la energía necesaria para seguir adelante a pesar de las circunstancias. Es Dios hablando, obrando en mi vida a través de la palabra, no por sueños, no por visiones, no por ideas locas fuera de la palabra. No, Dios va a hablarte, Dios va a obrar en tu alma, Dios va a cambiarte, Dios va a traer principios espirituales para tu vida, para ordenar tu vida, para tu santificación a través de la palabra. Es el medio de gracia establecido por Él para obrar en tu vida, para santificar su pueblo. No hay otro. Claro, y lleva trabajo. Tiene que haber una disposición de corazón, tiene que haber un tiempo, separar en el día un tiempo, un momento para centrarnos en las Escrituras y disfrutar, deleitarnos de su verdad. Dice la palabra de Dios en el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, completa. Todo lo que necesitamos está ahí. La ley de Jehová es perfecta. Ella es tan eficaz que convierte el alma. Bueno, para aquellos que no conocen a Dios, el Evangelio está en las Escrituras y pueden ir a la palabra y ese Evangelio en comunión con el poder de su Espíritu obrará y convertirá un alma, pero también se está refiriendo al hecho de que es esa palabra, toda la palabra de Dios que es perfecta, la que va a transformar tu alma, tu vida, tu mente, todo lo que somos. El testimonio de Jehová es fiel, cumplirá todo lo que Él dice. Y esto es maravilloso porque dice, hace sabio al sencillo. Necesitamos enormes dosis de la palabra de Dios para tener la sabiduría del cielo. Somos hombres sencillos, somos hombres y mujeres de pensamiento corto, somos hombres y mujeres afectados por la caída y Dios nos ha provisto a través de su palabra un medio de gracia para capacitarnos y para hacer de nosotros hombres torpes y necios, sabios. ¿Cómo lo hace? ¿Nos implanta un chip? No, por su palabra. Nos capacita, nos hace sabio en la medida que nosotros vamos relacionándonos con su palabra más y más. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Aunque la lectura de la palabra es eficaz y necesaria, hay algo en particular que nosotros debemos considerar en esta mañana y es
la exposición o la predicación de su palabra. Es también lo que constituye un medio eficaz de gracia que Dios ha dado a la iglesia. Es el medio que Dios usa en la comunicación verbal de su palabra, convencer, convertir a los pecadores y edificar a los santos. Cuando la palabra de Dios es proclamada, cuando la palabra de Dios es predicada, nos estamos exponiendo por excelencia al medio de gracia por el cual Dios va a cambiar tu alma. En la medida que la predicación sea correcta, sea bíblica, sea cristocéntrica, bueno, Dios va a bendecir su palabra, porque es como Él lo estableció. Dice Efesios 4:20, pero vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús. Bueno, Pablo está hablando a los hermanos en Éfeso y les está diciendo que ellos no habían aprendido así de Cristo y que ellos no habían sido así enseñados por Él y que ellos no habían escuchado eso de parte de Cristo. Los está exhortando, los está poniendo sobre aviso de que eso no es lo correcto. Pero hace alusión a algo que nos parece difícil de entender. Porque ¿en qué momento Cristo estuvo con los hermanos en Éfeso? Si su ministerio terrenal no se movió de Jerusalén, de ese ambiente. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Lo que Pablo está diciendo es que cuando la palabra de Dios es predicada, no solamente Dios llama a un hombre limitado, incapacitado, torpe, como nosotros, para predicar su palabra. Y que la mayoría del tiempo uno se pregunta, Señor, ¿por qué me llamaste a mí? No había otro, hay otros mejores. Pero Dios ha determinado llevar adelante ese medio de gracia a través de medios humanos que son los predicadores que Dios ha dado a una iglesia. Pero es a través de ese hombre, de los labios de ese hombre, de la exposición que ese hombre pueda hacer en su limitado comprender de las Escrituras, de la verdad de Dios, que Dios va a edificar y hablar a su pueblo, la iglesia. Mateo 28:20 dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, ¿de qué manera debemos entender este versículo? ¿Cómo es que Cristo está con nosotros hoy? Y no está hablando de algo figurativo, no está hablando de una frase simplemente, no. Es una verdad que nosotros creemos, Dios está con nosotros hoy. Ahora, ¿cómo Dios habla a su pueblo? Pablo les está hablando a los hermanos en Éfeso y le dice, ustedes oyeron, escucharon al Señor enseñarles. ¿Y cómo? Si nunca estuvo Cristo con ellos. Bueno, es por su palabra. Pablo comienza 2 de Timoteo 3:16 diciendo toda la escritura es inspirada por Dios. Dios habló esa palabra y Dios habla cada día o a través de cada enseñanza a su iglesia. Lo que nosotros escuchamos de la palabra de Dios, claro, ustedes ven un pobre hombre parado aquí adelante, pero Dios es el medio por el cual se vale para hablar a tu corazón y a mi corazón. Y es así como Él está con nosotros cada día, infundiéndonos aliento, estimulándonos a la fe, al amor. Es a través de esa imperfección humana, de labios humanos, de esa incapacidad de hombres en su predicación que Dios está moviendo en tu mente y en tu corazón. Es la palabra de Dios que llega a tu vida y que está hablando y te está recordando, yo estoy contigo. Yo estoy aquí a tu lado. Y te estoy hablando y te estoy animando y te estoy ayudando por medio de la comunicación de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios un medio de gracia. Es la promesa de Cristo de estar con nosotros hasta el final de nuestras vidas.
Él está con nosotros en cada lectura de las Escrituras, en nuestra lectura privada, en la meditación de sus verdades, en la predicación de la palabra. Dios se hace presente a nuestra vida y nos dice, aquí estoy cumpliendo mi promesa. Estoy hablando a tu vida, te estoy animando, te estoy mostrando, te estoy revelando mi plan y mi propósito. Confía, descansa. Dice Cantares 2:8, la voz de mi amado, he aquí, él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Oh, hermanos, ¿cuántas veces nos sentamos a leer la Biblia, pensando en ella como un medio de gracia y pensando, oh, mi amado va a hablarme? Aquel que anhela el bien de mi alma, aquel que se entregó para redimirme, Él ha fijado una cita conmigo y esa cita es a través de su palabra y la lectura de su verdad. Pablo está diciendo a los hermanos en Éfeso que no se trata simplemente de escuchar un mensaje o una predicación. Está hablando de que lo que ellos oyeron era el Señor hablándole a ellos de manera personal. Cuando la palabra es predicada, no solo son las palabras de un hombre las que estamos escuchando, es la palabra de Dios fluyendo, hablando a cada uno de su pueblo y a cada una de sus almas. Hermanos, Dios está hablándote de manera personal a través de su palabra. Dice Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Bueno, dice Pablo, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Gracias. Bueno, ¿qué está diciendo? La misma idea que Pablo está comunicando, que Dios va a hablar a su pueblo por medio de su palabra. Dios habla a su oveja que necesita venir a la fe a través del Evangelio. Pero Dios habla ahora a su pueblo a través de su palabra. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? El Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna. Bueno, es a través de la predicación de la palabra, de la comunicación verbal, de las escrituras, que Él les está hablando a su pueblo, no solamente en un sentido figurado, sino que literalmente Dios está hablando al corazón de su pueblo cuando se predica la palabra, cuando se lee la palabra, cuando se medita en la verdad de Dios públicamente. Es a través de la predicación del Evangelio que solo hay salvación. El Evangelio que proclama a Cristo como Señor y Salvador es lo que el inconverso necesita escuchar. Él llama a las ovejas, pero la única manera en que los creyentes van a crecer y van a madurar en su fe es a través de este medio de gracia que es su palabra, escuchando su palabra, leyendo su palabra y exponiéndose a la predicación de la palabra de Dios. Dios habla a su pueblo a través de hombres comunes y simples como nosotros. Dice el Catecismo Bautista, hablando acerca de la eficacia de la palabra de Dios o del poder de la palabra de Dios. Y recuerdan, el catecismo es como una pregunta y una respuesta acerca de una verdad. Dice el catecismo, ¿puede la palabra engendrar fe? Sí. ¿Puede la palabra traer santidad? Sí. ¿Puede la palabra traer consuelo? Sí, claro. Es lo que hace todo el tiempo. Es un medio que sirve para iluminar nuestro entendimiento, para refrenar nuestras corrupciones, para perfeccionarnos en la gracia salvadora y para prepararnos para el cielo. Esa es la virtud, ese es el obrar de la palabra de Dios en nuestra vida. Pero para que esto suceda, dice el catecismo, la palabra debe ser leída y debe ser predicada. Debe ser predicada de manera pura, santa y reverente, de manera clara. Debe ser predicada con prudencia, con afecto, con denuedo, con diligencia. Y concluye, la palabra debe ser leída o predicada para la gloria de Dios.
Y dice, no podemos esperar que la palabra bendiga algo a menos que se haga con esta búsqueda. La palabra leída es una bendición para nuestras almas. La palabra predicada significa la disposición de Dios para instruirnos, para enseñarnos, para guiarnos por el camino que debemos andar. Cuando nosotros entendemos que la palabra es un medio de gracia, entonces debemos someternos a ellas y debemos procurar ese encuentro constante y permanente con las Escrituras. Cristo determinó hablar a través de labios humanos. Dios utiliza la palabra de pobres hombres para proclamar su verdad. Tercer y último punto, hermanos, Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Me gustaría leer el versículo de esta manera. Escudriñad las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia es un medio de gracia por su naturaleza, por su eficacia y por su revelación. La Biblia, hermanos, es importante, debería ser importante para nuestras vidas, porque la Biblia habla de Cristo. ¿Por qué es importante la Biblia? Por su historia, por su mensaje, por su doctrina, La Biblia es importante, hermanos, porque hablan de Cristo. Si yo amo a Cristo, amo sus mandamientos, si yo amo al Señor, Redentor de mi alma, entonces voy a amar su palabra. Voy a estimar la palabra, voy a tenerla como mi autoridad, como mi guía, como algo necesario y vital para mi alma. Los medios de gracia son ese canal por el cual las ovejas de Cristo reciben la revelación de Dios. No solo su autorrevelación de su carácter, de su persona, de su plan, de su propósito, de su voluntad, sino que por sobre todas las cosas, en la palabra de Dios recibimos a Cristo mismo. No solo su voz, a Cristo. Se nos es ofrecido a través de las Escrituras, es por medio de la palabra que nosotros conocemos más y más quién es Cristo. Si pudiéramos resumir el tema central de la Biblia en una sola palabra, deberíamos decir Cristo. ¿De qué trata tu Biblia? De Cristo. ¿De qué habla la palabra? De Cristo. ¿Qué enseña la Biblia? A Cristo. No podemos hablar de la Biblia como un medio de gracia sin hablar de Cristo, porque las Escrituras hablan de Él. Lucas 24:44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿De qué está hablando? De toda la Biblia revelada hasta ese momento. Toda la Biblia, la ley de Moisés, los profetas y los salmos están hablando de Cristo y por eso, por la revelación de la palabra, la Biblia es el medio de gracia por excelencia. Si hay algo que necesito en mi vida, si hay algo que necesito en mi andar como hijo de Dios es conocer más y más a Cristo. Y la manera de que eso sea una realidad en mi vida es por la Biblia, es por la palabra. Sin la Biblia no hay evangelio. Sin la Biblia no hay un Dios verdadero al que debemos obedecer y honrar. Sin la Biblia perdemos a Cristo. ¿Hay algo valioso para tu vida como hijo de Dios? Sí, Cristo. Y si nosotros descuidamos la palabra de Dios, la revelación de Dios, de su Hijo, entonces ese Cristo comienza a desfigurarse, a parecerse mucho a lo que yo creo que debe ser Cristo, pero no al Cristo de la Biblia. Necesitamos de la Biblia. Se estima que en el mundo hay alrededor de 4.200 religiones que están vigentes y funcionando hoy en día. Dice Pablo en Romanos 1 que la religión es la invención, la creación del hombre, el subconcepto de lo que es Dios y deriva en una caída libre, terminando en cualquier lugar, pero su meta posiblemente fue buscar a Dios.
Hay un alto potencial en nosotros, en nuestro corazón, para desfigurar la enseñanza, la teología de Cristo. A veces pensamos y decimos, ¿cómo me gustaría que Cristo hiciera así? ¿O cómo me gustaría que Cristo fuera así? Y imagínense si diéramos rienda suelta a esa locura de creer que nosotros tenemos la autoridad o el poder de hacer de Cristo lo que nosotros queremos. Terminaríamos en cualquier lado. Bueno, un poco lo que sucedió en la pre-reforma. No había Biblia, la gente no tenía la posibilidad de acercarse a la palabra de Dios. Y la religión hacía lo que quería. Con la gente, con Cristo, con el Evangelio y con Dios. El hombre tiene el poder de tergiversar la verdad de Dios, de modelar a su gusto la verdad de Cristo, la persona de Cristo. ¿Se imaginan después de 2000 años de la partida de Cristo qué habría permanecido en el tiempo? Si cada uno diera rienda suelta, a su imaginación con respecto a lo que sería Cristo. Bueno, pero gracias a Dios Él nos ha dado la palabra. La palabra es la que cuando comenzamos a desviarnos nos vuelve al camino. Nos dice, esto es Cristo. Esto es el Señor, esto es Cristo, esto es su obra, esta es su redención, esta es lo que Él hizo, esto es como Él vivió, esto es lo que Él anunció. Y no podemos movernos de ahí. ¿Por qué? Porque la palabra que es inspirada por Dios nos ha sido revelada para que sea nuestra fuente de consulta, de revelación de la persona de Cristo. Es su revelación lo que lo hace un medio precioso de gracia para nuestras almas. Conocemos a Cristo por la palabra, sabemos de Él por la palabra. Hechos 7:55 dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esteban está muriendo, está pronto a ser apedreado y ser el primer mártir de la fe. Pero él mira a los cielos y dice que se le concedió la gracia de ver ¿a quién? ¿A Moisés? ¿A Abraham? No, a Cristo. ¿Y cómo lo vio? Sentado en su trono, gobernando, reinando a la diestra de Dios y como diciéndole, pronto estarás conmigo. Hermanos, cuando nosotros vamos a la palabra, es de alguna manera la misma experiencia de Esteban que estamos viendo a Dios, a Cristo a la derecha del Padre, sentado, reinando, gobernando, y ese es el mensaje constante que las Escrituras nos están recordando. Tu Cristo vive y está reinando, gózate, deleítate en esta verdad. Pero cuando descuidamos la palabra, cuando la palabra no es considerada, no es relevante para nosotros, nos olvidamos de esto y vemos a un Cristo ahí un poco desfigurado, un poco nublado, no es tan claro para nosotros y nuestra fe se ve afectada, nuestra alma comienza a dolerse, a necesitar certezas. Pero si vamos a la palabra y hacemos uso de ella como el medio dado por Dios para estimularnos, para revelarnos, para fortalecer nuestra fe, entonces junto a Esteban veremos a Cristo. Claramente veremos a nuestro Señor reinando triunfante a la diestra de Dios Padre. Es por eso que necesitamos la Biblia. Es por eso que hemos de ser expuestos una y otra vez a este medio de gracia, para que Cristo nos sea más y más revelado para el bien de nuestras almas. Lucas 24:27 dice, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Hermanos, las Escrituras son importantes porque hablan de Cristo, hablan de Él, nos muestran a Él. La Biblia como un medio de gracia nos revela el medio de redención establecido por Dios, su propósito, su plan y su voluntad para nuestras vidas. Su protección activa sobre nosotros trae esperanza a nuestra vida
y nos lleva a considerar la esperanza gloriosa de su pronta venida por su iglesia. La palabra de Dios es un medio de gracia porque nos revela todas estas verdades. Nos ayuda a poner los ojos en Cristo. Amados hermanos, en esta mañana es el anhelo de mi corazón que cada uno de nosotros tome la determinación de hacer de la Biblia algo central para nuestra vida y para nuestra fe. Que seamos dependientes de las Escrituras cada día. Que podamos acudir a ella con fe, con esperanza, como esa fuente inagotable de verdad, como esa fuente de gracia dada por Dios para el bien de tu alma. ¿Estás débil? ¿Estás sufriendo por alguna situación? ¿Hay algún problema en tu alma, en tu vida? ¿Hay alguna incertidumbre? Corre a la palabra. Pide a Dios su ayuda, es su promesa, que Él va a estar con nosotros siempre. Y Dios tiene cita con nosotros en las Escrituras. Cada día, cada momento podemos golpear esa puerta y Él se hace presente para el bien de nuestras almas, para tratar con nuestros corazones. No hay vida cristiana genuina sin la palabra de Dios. Roguemos a Dios que Él nos ayude a vivir cada día en su palabra. Oremos, hermanos. Señor, Padre, gracias. Gracias por Cristo. Gracias por la palabra de Dios que es tan preciosa, necesaria, útil, tan viva y eficaz para nuestras almas, Señor. Cuánto necesitamos de tu palabra y cuánto desuso, Señor, cuánto desprecio hacemos de tu verdad. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos des la determinación, la voluntad, el corazón de depender más y más de tu palabra, de escudriñar en ella, de amarla, de desearla, de vivirla. Señor, ayúdanos porque nos es imposible. Si tú no obras en nosotros, si tu Espíritu no nos mueve a esta realidad, Señor, es imposible. Es un anhelo inalcanzable para nosotros como hombres, pero sabemos que tu promesa es verdad y que tú eres un Dios digno de toda confianza. Por eso, Padre, ayúdanos a amar tu palabra. Ayúdanos a hacer uso de este medio de gracia para el bien de nuestra vida y para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.